Hola, Kino, ¿cómo estás ahí? Hola Freddy, bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿me escucho? ¿Me veo bien? ¿Todo bien? Te ves genial, hermano, te ves fantástico. Buena, mira, saludos de Argentina, varias personas, gracias por hacer estas charlas. Careli, Matías, varios se están conectando de a poquito, se van a ir conectando más. Cuéntame que no, para empezar al tiro con la temática, yo creo que la pregunta que varios se hacen, ¿quién eres tú? Preséntate tú mismo para que la gente te vaya conociendo. ¿Quién soy yo? Bueno, me llamo Eugenio Parra, pero toda la vida me han dicho Keno, así que me quedé con Keno. Bueno, Y tengo 36 años, trabajo actualmente en el aeropuerto. Estamos ya en los pasos finales de comenzar a trabajar con la fundación que hemos abierto. Y de profesión soy teólogo. He sido pastor, fui pastor como por pastor oficial, ¿no? O sea, pastor eh, pastor, pastor. trabajando en una iglesia o plantando iglesias por 13 años aproximadamente. En la actualidad no estoy pastoreando, yo me estoy pasando más a una, por decirlo de alguna manera, en nuestro lenguaje cristiano, o evangélico mejor dicho, en una pastoral un poco más social, un poco bastante más social. Eh, Eso, me gusta leer, me gusta escribir, ando en Bueno, roller. así sí te he visto harto últimamente, ahí cayéndote, pero también levantándote. Ah, saltando Sí, harto. sí, sacándome la ñoña. Pero no, eso, no sé qué más se puede decir. Siempre me joden con esa pregunta, cuando te dicen quién eres tú, uno no sabe cómo presentar. Entonces, eso. Pero ¿cómo te gusta más que te presenten? ¿Pastor, teólogo? No, que no. Eh, ¿Qué no? A secas. A seca, a secas, que no, Buenísimo, que no. buenísimo. Eh, no, los títulos nunca me han gustado mucho al momento de presentarse, ¿no? Bacán, bacán. ¿Qué no? ¿Por qué te invité a ti? Recuerda que cuando empezamos un área en específico a conversar con varias gente, varios me dijeron, hablan con el Keno referente a masculinidades, habla con él referente a todas estas temáticas, es uno de los pocos que ha estudiado la temática, que se ha metido, y bueno, está ahí abriendo la Fundación Vértice, principalmente para lo mismo, Vértice, ¿cierto? No me equivoco, Sí. principalmente para lo mismo. Cuéntame, y ahí vamos directo quizá a la papa. ¿Qué es para ti o cuál es la problemática para ti frente a las masculinidades? ¿Qué definiría frente a esa construcción? La masculinidad, ya, qué bacán, en primer lugar, qué bacán que lo hayas presentado desde una perspectiva bastante plural, Sí, porque masculinidad no es una sola, hay muchas formas de masculinidad y las masculinidades, obviamente, como se trabaja en sociología, en psicología también, en antropología y todas estas áreas, es una construcción social que se le ha asignado a un género determinado que es el hombre, el masculino, como sexo hombre. Eh, entonces, dentro de toda esta gama de diversidad de masculinidades, hay una que ha dominado a lo largo de la historia, que se le mm, determina como la masculinidad hegemónica o la masculinidad única o dominante. Entonces, como que todo el mundo tiene que calzar en ese modelo de masculinidad eh, para poder ser reconocido como hombre bueno, en la sociedad. ¿Cachai? Si no estás en esos parámetros de esta masculinidad hegemónica, muchas personas no te reconocen como hombre. Eh, y, y la construcción de eso es bastante interesante, sobre todo en la época más moderna, porque podríamos hablarlo desde la prehistoria, eh, que cuando se trabaja el tema de la masculinidad desde las épocas prehistóricas, se habla mucho del centaurismo. No sé si has escuchado ese ya, término, sí, el centaurismo, pero a mí me interesa más trabajarlo ya desde la modernidad que, que tiene ya, ha sido mucho más estudiado, está más cercano a nuestra época y se pueden descubrir cosas bastante interesantes. Muchas. Y esa forma de masculinidad hegemónica eh,
ha resultado ser en muchos aspectos, después más adelante si quiere hablamos de cómo se va construyendo eso y de dónde nace, pero ha generado violencia de muchas maneras. Esa masculinidad es muy violenta. A veces quieren hacerle parecer que no, pero de muchas formas resulta violenta hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las comunidades LGTBI más, hacia otros hombres también. Y no, es trágica, hay que revisarla bastante. Es importante eso, porque hoy día yo dije que iba a ser como el día donde los hombres se tenían que conectar y habláramos de esto, porque finalmente pasa algo. Y qué bueno que lo estemos conversando, porque cuando hablamos de violencia en el noviazgo, cuando hablamos de tantos temas de violencia, la verdad es que, para bien o para mal, muchas mujeres se conectan y empiezan a hacer preguntas, bien, pero en algún momento también me han dicho, Freddy, ¿y cuál es el rol de los hombres en esta área? Y también desde ciertos movimientos feministas más separatistas que podrían decir, bueno, el feminismo es nuestra área y aunque sean aliados no se metan, entonces encuentren su propio rol. ¿Y cuál sería el rol del hombre en este proceso de redescubrir quizá o transformar la masculinidad? Desde varios frentes. Dale. En primer lugar, la revisión personal, o sea, decidir revisarse. O sea, es como, me va a hacer un chequeo médico, voy a ir al psicólogo, ya, voy a revisar mi masculinidad. En segundo lugar, revisar. Lo que pasa es que esto hay que revisarlo, creo yo, que la manera más acertada de revisarse, de que los hombres decidamos hacer una interrupción en nuestra forma de ser hombres, trabajarlo de una manera bien investigada, trabajada. A mí me gusta mucho la postura psicológica de la interseccionalidad. Bueno. Creo que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es, por ejemplo, que este es el hombre, imagina que este control remoto es el hombre, y comenzar a revisar cuáles son todos los puntos en la vida, todas aquellas cosas que influenciaron su vida, que lo construyeron en lo que hoy es. Entonces a eso se le llama interseccionalidad, el hombre como punto de intersección de un montón de factores que lo construyeron como persona, la familia, la raza, la sociedad, el dinero que tiene, el estatus económico, el lugar donde estudió, los amigos, la cultura, el tipo de iglesia, muchas cosas. Todas estas cosas que interseccionaron en el hombre, en nosotros, y que nos construyeron en lo que hoy en día somos. Pero para hacer ese trabajo, Freddy, amigo querido, el hombre tiene que poner de su parte. Los movimientos feministas ya hicieron una pega bastante amplia, hicieron un trabajo bastante significativo y siguen haciendo, porque ellas comenzaron a sacar a la luz todos estos males que ellas estaban sufriendo. Entonces cuando las mujeres que te preguntan, o que a mí también me han preguntado, y que reclaman también, dicen, ya, pero sí, ¿el hombre cuándo? Porque ellas se están haciendo cargo desde el lugar que han vivido históricamente como las oprimidas en este sentido de género. Y cuando el hombre va a comenzar a hacerse cargo, y en el fondo es una de las cosas que más les molesta a las mujeres, no generalizo, sino las mujeres con las que yo he hablado sobre estos temas, es eso mismo. No ven a los hombres haciéndose cargo de su propia masculinidad. Sí, y una problemática, porque hablemos ya desde lo canuto. Supuestamente como cristianos deberíamos dolernos con esta problemática, debería sufrir y entender quizás mucho más rápido esto, y por ende, también siendo un poco más machistas como iglesia, deberíamos preocuparnos como hombres de transformar rápido, es decir, gran parte de nuestra teología se habla de lo sacrificial, es decir, de renunciar, de eliminar cosas de nosotros malas por el bien del otro. ¿Y por qué crees que no lo hacemos? Obviamente yo creo que una de las primeras cosas es porque tenemos que renunciar, ya lo dije, es decir,
para que el hombre finalmente vote cosas o se transforme, gran parte en la renuncia. Pero ¿por qué crees tú que no damos esos pasos? ¿Estás seguro que no quiere que nos metamos por ahí, Pastor Frey? Ya todo lo que se dice es exclusiva responsabilidad de las personas que emiten es porque tenemos un discurso en el mundo cristiano evangélico, tenemos un discurso religioso, teológico, que ha avalado esa violencia del hombre, o mejor, ese dominio del hombre sobre la mujer. Entonces, más allá de la renuncia al maltrato, a la violencia, tenemos que ir mucho más al fondo, ¿no? A las raíces de los problemas, y como nosotros tenemos esta creencia de las escrituras, palabra de Dios y todas esas cosas, y nos encontramos en las escrituras con textos que aparecen allí que justifican esta jerarquía de género un poco. Entonces, como cristianos tenemos que partir por ahí. El asunto está, y uno de los grandes problemas está, porque yo lo he vivido en carne propia este último año sobre todo, muchas iglesias y mucha gente de las iglesias y muchas autoridades institucionalizadas de las iglesias no están ni ahí, ni de cerca interesadas en revisar esos discursos. Y mientras no se revisen esos discursos religiosos, teológicos, que justifican la jerarquía de género dentro de las comunidades cristianas, no va a pasar mucho. No va a pasar mucho, porque si tú lo haces, vas a ser un disidente dentro de tu comunidad cristiana. Sí, es complejo, porque finalmente yo lo veo así, y lo veo hasta desde el positivismo, es decir, qué bueno que las iglesias se rijan por la teología, lo malo es que su teología está mal encaminada. Sí, totalmente. Finalmente, y mucha, y lo entiendo, y lo veo, en realidad lo veo, más que lo entiendo, lo veo, y lo veo mucho, de finalmente esta cero preocupación, porque finalmente cuando nosotros tenemos el poder, cuando nosotros tenemos las capacidades de elegir qué temática y qué no temáticas tocar, es más fácil no tocar las que van a ser controversiales, es más fácil no tocar las que nos van a afectar a nosotros, y es más fácil finalmente ir por caminos clásicos que de disidencia. Y lamentablemente eso nos lleva a no dar cabida. Hoy día me pasaron dos cosas que yo dije, ¿qué onda? Lo primero es que, como antes de ayer estuve con la pastora Mariela Álvarez, el afiche decía Pastora Mariela Álvarez, y lo primero que, creo que en el mismo muro de ella, alguien le comenta, ¿pastora? Y que hay así una discusión, ni siquiera, hoy qué bacán que toquen este tema, felicitaciones, no, tío, y yo decía, ¿cuál es? Y me encantó como le respondió Felipe, que el esposo le dijo, no, ni siquiera te voy a decir los años que la Iglesia Bautista tomó las discusiones y la cantidad de discusiones para decir, sí, tenemos pastores, y hace 20 años tenemos pastores y lo hemos levantado. ¿Para qué desgastarme en eso? Y lo otro que me tomó y me impresionó fue lo que está pasando en Estados Unidos con Rabí Zacarías. Y no sé si sabes un poco de este caso, es decir, un teólogo, no, ¿cachai? Pero ¿sabes quién es Rabí Zacarías? Más o menos, ¿un predicador? Sí, es un predicador, teólogo que fue muy conocido en Estados Unidos, parte de la... donde está MacArthur, donde está Miguel Núñez, la colección del Evangelio, y varias así, apologistas. Línea apologética, claro, ya. Sí. Poco tiempo antes de que él falleciera, salen algunos casos bullados de abuso de poder y de abuso sexual, y actualmente sale un estudio que salió en todas las noticias. En Estados Unidos los pastores son muy conocidos, y este estudio y esta investigación muy seria sale a la luz, y sale a la luz con decenas de casos de abuso hacia mujeres, no abuso infantil, sino que abuso a mujeres,
y fuertísimo. Y empiezo a ver los comentarios de teólogos respetados y que al final lo único que hacen mucha es mandarle cariño a la familia, mandarle fuerza a la iglesia, pero finalmente cero palabra a las víctimas, cero palabra a las víctimas. Y cero también ganas de, de reflexionar en torno a esto. A mí me sorprendió un montón, yo quedé muy para adentro, porque yo mismo lo leí un par de veces y encontré que no era eximio, pero era piola. Pero llegar a esto, llegar a que finalmente este hombre de Dios era un violentador de mujeres y fue encubierto por la misma iglesia durante tanto tiempo. Y eso es simplemente lo que tú dices, cero ganas de revisarse, cero ganas de cuestionar. Sí, mira, chuta, no me sorprende la noticia en primer lugar porque no lo conozco mucho, triste obviamente todo lo que ha pasado, pero es que ese caso macro que tú me estás comentando de Rabí Zacarías, Sí. Lo tenemos en Chile y en América Latina, quizás no tan mediáticamente, pero sí. pasa bastante. Y ahí hay varios pecados de la iglesia, esa cuestión macabra, perdón que use palabras fuertes, Freddy, pero esa cuestión macabra de querer cuidar la imagen de la iglesia ante la sociedad. Eso es macabro, eso es muy macabro. O sea, cuidamos la imagen de la iglesia ante la sociedad ¿a costa de qué? De las víctimas. Oye, qué cuestión más terrible. Esa cuestión es trágica. Es bastante desafortunado. Porque tampoco, es que también la iglesia, como en esta construcción de imagen de santidad, novia perfecta y todas estas cuestiones, tampoco, como muchos hombres también, te voy a poner el ejemplo de las redes sociales. En las redes sociales casi nadie publica sus fracasos, todo el mundo publica sus éxitos. Sí. ¿Cachai? En lo que estáis bien, en lo que estáis luchando un poco, pero que estáis bien. Nadie habla de sus fracasos, nadie habla de... A mí me gusta mucho la palabra, o usar la frase, de sus inframundos, las cuestiones con las que estáis luchando, lo que tú sabes que está mal y estáis peleándote con eso. Esas cuestiones las escondemos y las escondemos mucho. Y eso le hace un daño tan grande a la sociedad y a la gente que sufre esos daños, que en este caso son las mujeres abusadas por líderes religiosos. Y los abusos tienen muchas dimensiones. No solamente la cuestión de la violación o el acto coital, y la violación, también hay muchas formas de violencia, de imposición del poder, de la fuerza, de la autoridad espiritual, y nos cuesta revisarlo, Freddy, creo yo, porque nos da miedo descubrir que quizás nosotros también hayamos hecho eso. Sí. No, y quizás no en otras dimensiones tan grandes, algunos tal vez sí, pero nos da miedo muchas veces descubrir que tal vez también lo hicimos, o que seguramente también lo hicimos. ¿Puedo aportarte algo con ahí? Dale. Yo creo que ni siquiera es el miedo, yo creo que es la certeza. Yo creo que todos los que partimos o nos hemos tratado de cuestionar algo, sabemos que hicimos algo malo. Sabemos que en algún momento aprovechamos nuestro poder, nuestra jerarquía, de otra manera, violentamos a alguien psicológicamente, no necesariamente el golpe, pero estoy hablando de una gran número, y yo creo que todos lo hicimos, y ese es el problema. Pero el problema es que salga a la luz, y eso es complejo. Sí, no, es trágico, es bastante trágico, porque, insisto, además lo justificamos con discursos religiosos. Aquí los problemas dentro de las comunidades cristianas son los discursos religiosos. El discurso religioso para justificar una acción o una conducta, un comportamiento, es lo que tenemos que revisar. Tenemos que revisar, cuestionar, quizás abandonar ese discurso religioso de que el hombre es cabeza de la mujer y un montón de cosas. Tenemos que cuestionar quizás y abandonar ese discurso de que los pañitos sucios se lavan dentro de la comunidad. ¿Para qué vamos a ir a pedir ayuda afuera? Pero como están en la Biblia, como están en la Escritura, lo utilizamos
es el aparato, es el dispositivo religioso que se tiene dentro de las iglesias para seguir ocultando estos males que ocurren. Y no es una cuestión terrible, pero insisto, mientras las iglesias no estén dispuestas a revisarse, o mejor dicho, los pastores, los líderes, las autoridades a revisarse, muy poquitito se puede hacer. ¿Por qué? Sí. Porque el mundo es institucional, y eso yo me considero bastante subversivo, un poco rebelde, y eso me ha traído muchos problemas a lo largo de mi vida pastoral, religiosa, teológica, pero y una cuestión que he tenido que aceptar es que este mundo es institucional, y me di cuenta que yo nunca voy a vencer a la institución. Y hasta que la institución no decida hacerse revisiones desde las bases, poco se puede hacer. Por esa misma razón vemos que tanta gente sale tan herida de las iglesias para no volver nunca más. Porque la institución muchas veces, la mayoría de las veces, es invencible. Y como no se le puede vencer, mejor me abro, mejor me busco otro espacio, mejor me voy a otro lugar. Y quiero leer un comentario de Nati, que fue la primera invitada, la que tuvimos el primer día, y dice: me ocurrió cuando adolescente una situación parecida con un líder de la iglesia, y se me convenció de que yo estaba mal, que yo tenía un espíritu. Eso me dañó mucho. Y eso yo creo que es potente, es lo mismo que dice ella, es decir, yo fuera un padre, porque no puedo decir yo fuera un adolescente, yo fuera un papá, que me dicen que a mi hija le pasó eso, yo me voy de la iglesia. 30 segundos me demoro. Y creo que me demoro 1 hora porque primero le voy a pegar al loco, sea el pastor, sea el diácono, y después me voy. Y finalmente yo escucho eso y yo digo, si no lo transformamos, como tú dices, mucha gente más se va a ir de la iglesia. Y si no se ha ido, lamentablemente no es por amor a Dios, sino que es temor. Y también ¿por qué? Porque finalmente, más allá del tema de la masculinidad, el machismo, vamos a todo el ámbito. Es decir, muchas de las personas que ocupan la Biblia para hacer violencia, no lo ocupan solamente en el ámbito sexual o de género, lo ocupan en todas las áreas del hacer ministerial. Sí. Y coartan hasta la evangelización a través del miedo. Entonces, sí. Fíjate. Sí, es un todo en base a eso. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón y es que claro, es como que de la masculinidad estamos pasando a un tema teológico que mucho tiene que ver también, obviamente, pero es que es cierto, es las raíces. Por ejemplo, yo no sé qué tan dispuesta está la gente a investigar, a leer. ¿Por qué? Porque además hay otro discurso religioso por detrás, teológico, que avala la autoridad y la soberanía del pastor o del líder de la iglesia, que su voz es como ley. Entonces, y lo que dice él es según cómo vive la gente. Y fíjate que lo más terrible de todo es que lo que dicen muchas veces nuestras autoridades de las iglesias es el argumento que utilizan las personas para hacer apologética de esas conductas. Ni siquiera se hace una investigación profunda del tema. El temor al escogido del Señor, todos esos discursos son justificativos de violencia a la larga. Y por eso a mí me parece macabro querer defender la imagen de la iglesia ante temas tan complicados como el machismo, como el patriarcado, como el quiriarcado, que es otra palabra también bastante interesante a analizar. Están siendo como todas estas cosas se viven dentro de las iglesias, y si es que las iglesias no hacen esa revisión, insisto, estas cosas se viven dentro de la iglesia, pero se quiere ocultar o justificar o disfrazar esa imagen pura, santa, perfecta de la iglesia ante la sociedad, y eso, como te decía, me parece macabro, no me parece para nada saludable. Insisto, por lo que te decía hace un rato, porque se hace
¿A qué costo? Al costo de las víctimas. Sí. De las víctimas. Mira, Felipe Guzmán pregunta, como teólogo, ¿cuál sería la relectura e interpretación de Efesios 5 que tendríamos que hacer? Saludos a los dos, que un crack. Voy a decir al tiro que yo no quiero que este live se convierta en una clase de teología, y porque creo que las redes sociales son el peor lugar para hacerlo. Entonces, Felipe, yo creo que me hablas a mí o habla al Keno por dentro, porque son preguntas más de alto rato. Yo creo que sería un error hacer reflexiones profundas en minutos. Pero quiero volver un poco a la masculinidad. Durante todos estos días hemos hablado de una u otra manera en qué afecta finalmente la violencia a las mujeres. ¿En qué afecta el machismo a los hombres? Una pregunta la cual me gustaría hacerte. ¿En qué afecta el machismo a los hombres? Sí, negativamente, obviamente positivamente, muchas cosas, entre comillas, pero negativamente. ¿Por qué un hombre debería repensarse, releerse? Porque se hace daño y hace daño a los demás. O sea, a ver, toda esta cuestión de las investigaciones de las masculinidades, hay tres cosas que me han fascinado mucho y que dan mucha luz. Yo no sé cuál es el rango de edad, pero en el fondo da lo mismo, porque yo creo que todas las personas que están acá, o todas las personas en realidad tienen siempre la capacidad, yo creo que todas las personas tienen la capacidad de comprender, o de quedar con la pregunta, la duda. Muchas veces mejor meter la duda que la certeza. Sí, no, totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y eso es divertido. Eso es divertido. Porque para comprender cuál es el mal que el machismo le hace al hombre, tengo que explicar tres cositas. Si tú me permites, Freddy. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, así que pero voy a tratar. Tenemos una hora en Instagram, así que ya llevamos media hora. Dale nomás. Ya. La primera de estas cosas, y estas tres cositas, insisto, lo digo desde mi revisión como teólogo, no lo digo desde una postura política, por favor, para que no se malinterprete. Hay tres cosas que han construido fuertemente esta masculinidad hegemónica que lleva al machismo hoy en día. Número uno, capitalismo, colonialismo y patriarcalismo. El capitalismo es una jerarquía económica de mercado, ¿ok? Hollywood se ha apoderado de esas imágenes del macho alfa, nos ha vendido esa imagen del tipo del éxito, del que tiene las respuestas. ¿Por qué? Porque con esta producción económica de las novelas, de las películas, venden esa imagen. Por un lado tenemos la cuestión capitalista, por otro lado tenemos la cuestión colonial. El capitalismo es una jerarquía económica y de mercado. El colonialismo es una jerarquía de raza, de color. El blanco sobre el negro, el indígena, el mestizo. Y el patriarcado, que es una jerarquía de género, el hombre sobre la mujer. Estas tres cositas, capitalismo, colonialismo y patriarcado, hacen un trío pero extremadamente perverso y morboso, que ha dado origen, que ha construido sociedades enteras. No es lo mismo un hombre blanco, alto, con dinero, que a un hombre indígena o haitiano en Chile, pobre. Las masculinidades ahí no siempre son iguales, pero como el capitalismo se apoderó y vendió todas estas cosas en los medios de comunicación, tecnología, televisión, internet, whatever, la imagen a la que uno proyecta de hombre es a esa imagen que este sistema nos vendió. Macho alfa, pelo en el pecho, exitoso, bien comportado, con educación, no sé, la apariencia física tanto que te vende también esta estructura capitalista. Entonces, estas cosas son como los pilares más profundos. Es como, hace un rato te hablé del ser humano, del hombre como punto de intersección entre muchas realidades, familia, economía, un montón de cosas. Pero mucho más profundo que estos puntos de intersección son estos tres pilares: colonialismo, capitalismo, patriarcado.
Ahí está la base de todo. Entonces, se nos vendió una imagen de un hombre idealizado, que es esa masculinidad hegemónica. Jefe de hogar, que de hecho hasta en las leyes hoy en día sigue apareciendo que el hombre es jefe de hogar. Sí. Jefe de hogar, todo lo que ya mencioné. Entonces, ¿en qué nos hace daño a los hombres? Que muchas veces renunciamos a nuestra propia identidad o a lo que podemos llegar a ser para poder calzar con esa masculinidad que nos han vendido, que es la exitosa. Sin cuestionarla, sin criticarla, de que esta masculinidad que nos han vendido resulta profundamente violenta en todas las áreas de la sociedad. No sé si estoy hablando muy confundido, Freddy, o está No. clarito. Dale. Entonces, el primer daño que le hace al hombre el machismo es que es como que se suprime en el hombre la capacidad crítica, porque el sistema ya le vendió cuál es el hombre ideal. Entonces queremos alcanzar a ese hombre ideal y comenzamos a abandonarnos a nosotros mismos. El segundo daño que estas tres cosas grandotas que decantan en el machismo, que le hace daño al hombre, es la negación de uno mismo en cuanto al tema de las emociones. Negamos tanto nuestras emociones. Pero es que desde chicos nos vienen diciendo eso: no llores, compórtate varonilmente, párate bien, conquista, macho, fuerte, recio. Entonces, la negación de la emoción misma, la negación del fracaso mismo que podemos experimentar, nos hace vivir una máscara, nos hace vivir una careta. Y como no tenemos ese manejo emocional interno, buscamos otras formas de responder ante la sociedad, y tristemente muchas de esas respuestas son violencias. Entonces, este machismo nos convierte en hombres carentes emocionalmente, con mucha carencia, lo cual es un peligro desde la adolescencia, porque un adolescente hombre que se enamora de una chica desde la carencia es una bomba de tiempo. Sí. Porque confunde su enamoramiento como que ella tiene que llenar este espacio vacío que yo tengo, y viene el discurso romántico, ¿no? No soy nada sin ti no soy nada. Eso es amar desde la carencia, eso es absolutamente peligroso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a decantar en carencia, porque cuando esta niña se vaya, este hombre va a decir: me quitaron algo, perdí algo, y va a querer reaccionar de muchas maneras y va a dejar la escoba. Se va a volver acosador, se va a volver violento, se puede volver instigador. No sé, son tantas cosas, Freddy. Perdón que me sale lo pentecostal a veces. No, me interesa mucho eso. Estaba leyendo, hace rato terminé de leer un libro que se llama De Coral Herrera, Hombres que ya no hacen sufrir por amor, y la centralidad de ese libro es eso, es decir, cómo la carencia de emociones es la centralidad de finalmente desde este amor romántico, las relaciones mal compuestas, mal hechas y por ende mal fundamentadas. Y finalmente violencia. No, y por eso te digo, es el tema de la carencia afectiva. O sea, cuando entendamos que yo no voy a ser una persona completa cuando me amen, sino que yo puedo ser una persona completa que pueda aprender esto de los lenguajes del amor de muchas maneras, incluso en la soltería misma. Cuando comenzamos... Mira, Daniela dice otro ejemplo, el de la media naranja. Nos vendieron que somos medias naranjas, que tenemos que encontrar el otro ideal, y ahí estaremos recién completos, siendo que somos personas completas desde antes. Ese es un discurso romántico que fortalece la carencia.
sin ti yo no soy nada. De hecho hay música romántica. Está lleno. Capitalismo. ¿Te das cuenta cómo el capitalismo se ha apoderado de la imagen de pareja, de la masculinidad y de todas estas cosas? Entonces, para mí, insisto, por ejemplo, que un chiquitito, que un adolescente se enamore, es una oportunidad preciosa de aprendizaje, de mucho aprendizaje de sí mismo, siempre y cuando se le guíe o sepa ya, no sé qué tan, yo creo que ni los adultos muchas veces sabemos qué tan carentes somos. Porque si yo me enamoro desde la carencia, voy a absorber a la persona y voy a querer ser el centro de la vida de esa persona. Y eso ya es un acto violento, porque es un acto de apoderarse del otro. Y yo cuando hablo con las parejas jóvenes que están pololeando, dije, ya, pero tengan claro que ninguno de ustedes dos se pertenece. O sea, son totalmente libres, no le debes nada a nadie, solamente discurso cristiano se deben el servicio mutuo, el amor y el servicio. Pero no eres tú de él, ni eres tú de ella, porque eso es carencia. Y yo creo que una de las cosas que se tiene que trabajar mucho, sobre todo en las relaciones de pololeo, y en los hombres, también en las mujeres, pero en los hombres, hablando de masculinidades, es que revisen sus carencias y trabajar esas carencias. Y ahí tú puedes darte cuenta cuáles fueron sus carencias en el hogar: carencia afectiva, carencia materna, paterna, los hermanos, las carencias mismas dentro de la misma congregación, dentro de las propias iglesias. Te pongo un ejemplo, no sé si tú conoces a este pastor Jeffrey de León, ¿lo has escuchado? Sí, sí. Jeffrey de León contaba una experiencia, yo lo conocí, somos amigos. No, mentira. Jeffrey de León, cuando yo... No, este tipo contaba una experiencia en un taller en Panamá que nos encontramos. Y contaba una experiencia súper simpática, triste, porque él decía que un pastor descubrió una parejita que se estaban atracando en el púlpito, escondidos en el púlpito, que ella era corista y él era baterista. Y eran líderes de jóvenes también. Entonces, y viene el pastor y está, métele beso detrás del púlpito, de como 17, 18 años. Entonces los pusieron en disciplina y hicieron una junta de los pastores de la iglesia, invitaron a Jeffrey porque era pastor de jóvenes. Entonces, cuando se hace la junta para ver qué disciplina le van a imponer a estos jóvenes, Jeffrey se sienta y le pregunta al pastor principal, ya dime cuántas veces en los últimos 3 meses tú saliste a tomar un café con esa persona. No, nunca. Dice, ya, ¿cuándo fue la última vez? Le pregunto a otra pastora, ¿cuándo fue la última vez que tú lo llamaste por teléfono? Lo whatsappeaste, ¿cómo está? ¿Y cuándo fue la última vez que salieron? ¿Cuándo fue la última vez que lo fuiste a ver a la casa? Y ninguno de estos pastores en más de un año se había interiorizado en la vida de estas personas. Y ahora las querían disciplinar. Y Jeffrey le dice, y ustedes tienen el descaro de querer disciplinarlos. Cuando ocurren esas cosas dentro de nuestras comunidades, se fortalece, se hace más profunda la carencia. ¿Por qué? Porque me enseñan a vivir sistemáticamente en un mundo, en una estructura donde falta cariño y cercanía. Obviamente, ante la carencia de cariño, de relaciones significativas que me nutran, que yo me nutra con ellos, no voy a saber relacionarme bien en una relación amorosa. Exactamente, y finalmente habías dicho 3 y quiero ordenar. Ya hablamos de las emociones como 3 cosas que había afectado. Las emociones, al principio hablaste de otras, se me fue ahora, y íbamos por la tercera, y esa se me fue totalmente. Ya, no, la tercera creo que todavía no te la he mencionado. No, esa. Sí, no, la cuestión de la emoción, la cuestión de la... También se me fue la primera, que tampoco está tan ordenado. Pero la tercera es el tema de la sexualidad. Eso, el tema de la sexualidad.
porque ese es otro tema muy profundo que nos pega mucho, nos hace mucho daño el machismo a Sí, los hombres en el tema sexual. Insisto, la cantidad, hay estudios en Chile, en América Latina, por ejemplo. Mira, te voy a contar un caso. Una de mis filósofas feministas favoritas es Judith Butler, ya, que creo que es una genia. Obviamente no todo me gusta, pero es una genia, es una pensante. Y ella cuenta una historia que allá en Estados Unidos hubo un niñito, David, que quiso ser mujer, transgénero. Entonces ya. había fundaciones que decían, ya, nosotros te acompañamos, te apoyamos, te buscamos los recursos si es que tú te quieres operar genitalmente y tal. Y como que lo forzaron un poquitito. Entonces Judith Butler, siendo feminista y disidente sexual y todas las cosas, dijo, pero qué estupidez más grande. ¿Qué pasó? O sea, está bien que existan estas fundaciones para acompañar, pero presionar no, decía, presionar no, No, porque de hecho había una fundación que presionaba mucho a este niño, ya, pero es que opérate, y le hacían toda una cuestión psicológica para que fuese niña. Entonces ya se dio y se hizo niña y se operó. Y después, como a los 18 años, eso cuando tenía 14 años, David, y de los 14 a los 18 fue niña, pero después quiso volver a ser hombre. Y pasó por otra serie de operaciones y un montón de cosas más, pero el pene le quedó atrofiado. La ya, funcionalidad genital quedó no puedo. no funcional. Ya, Y David se terminó suicidando a los 37 años. Y una de las muchas cartas que él dejó era la tristeza de que no pudo nunca concretar o fortalecer una relación amorosa con una mujer porque no podía tener una relación sexual coital, ya. coito, penetración. Y él decía, qué triste que lo relacional para que tenga éxito tenga que ser reducido al coito. Y lo que hace la masculinidad hegemónica, el machismo, es que el hombre tiene que rendir 100% en el coito. No sé si me explico. Cuando la Sí, experiencia sexual es mucho más amplia, mucho más dinámica, entonces la cantidad de hombres que se quedan sin y tienen miedo de acercarse y construir una relación saludable, preciosa, hermosa, tienen miedo de construir relaciones afectivas significativas. ¿Por qué? Porque no calzan en esa imagen del macho alfa, de ese machismo. Por tanto, se frustran en su sexualidad. Y eso sí, lleva a otras cosas, prostitución, pornografía descontrolada y muchas cosas. sí, es súper complejo porque seamos sinceros, esto está muy arreglado. Yo creo que junto con lo anterior, yo creo que está pero profundamente arraigado en el sentido de que cuando conversamos con nuestro amigo es casi como lo obvio. Y desde chiquititos, ¿cachai? Desde chico yo me acuerdo jugando quién la tiene más grande, o voladas así que son absurdas. Uno no había tenido ni siquiera una experiencia sexual y ya estaba compitiendo y tirando talla y tratando de aparentar cosas que nos muestra solamente, que las cosas que nos muestra solamente el porno, es decir, la sexualidad del porno nunca es sexualidad real. Exactamente. Y eso ya es una competencia. Y es fuerte, es fuerte. Ayer veía típicas encuestas por Instagram, no, en TikTok, que me gusta mucho TikTok, y un loco que hacía top 10 los penes más largos de esto. Y Chile tenía el pene más chico de Sudamérica. Y tú te ibas ahí en los comentarios y era como, ja, 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 ja. Y otro loco va y lo único que puso, otro video. Y tú en los comentarios como ir ver como que uno de los postea un video. Y va ahí ese video y este era como las mujeres más felices con sus parejas. Y Chile estaba en los primeros lugares. Y decía, Chile tenía el pene más chico y las mujeres más felices. Y tú decías,
era raro, pero finalmente demostraba esta competencia que hay solamente por eso. Sí. Y cómo vivenciamos casi toda nuestra sexualidad muy coital, muy desde lo pornográfico casi, desde eso que nos ha vendido también un capitalismo diferente. De hecho, el coitocentrismo es muy machista. Es muy machista. Porque ¿cómo entendería entonces una persona célibe su sexualidad? ¿Cómo entendería una mujer célibe, un hombre célibe su sexualidad? O por ejemplo, un hombre que tiene disfunción eréctil ya por una cuestión física, por una cuestión química, que qué sé yo, no solamente psicológica, lo psicológico se puede tratar. O sea, tienen que renunciar a su sexualidad porque es que la masculinidad hegemónica, el machismo institucionalizado y todo dice que lo correcto es solamente lo coital. Entonces ahí, y los hombres sufren muchísimo, y el índice de suicidios a causa de eso es muy grande también. Y ahí vamos construyendo, Freddy, por culpa de todas estas mentiras que van construyendo nuestra personalidad y nuestra forma de ser hombres, nuestra masculinidad, es que hoy en día tenemos los hombres, no queremos hacernos cargo, porque entonces, si tú me preguntas cuál sería una de las soluciones para comenzar a trabajar este tema de masculinidad y que los hombres puedan respirar, puedan sanar, es señalando, evidenciando y deconstruyendo, una palabra que no me gusta mucho, pero que hay que usarla, deconstruyendo esa masculinidad hegemónica. Wow. Se me vino un ejemplo que me pasó a mí hace 2 años aproximadamente. Típico que te invitan a predicar un congreso, y bueno, no sé si es tan típico, pero ya me ha pasado como 4 veces, y están sección donde ponen los 3, 4 expositores adelante y te llegan preguntas y uno tiene que responder a muchas preguntas. Y recuerdo que habían como unos sombreros con preguntas, y lo primero, muy gracioso para los chicos, pero que ya demostraba algo, es que el 40%, 50% de las preguntas eran en relación al sexo. Ya, listo. Y una de las primeras preguntas que salió era si era bueno o malo masturbarse. Y yo recuerdo que quedé al último a responder la pregunta, y empiezo a ver las respuestas de los otros. Respuestas bíblicas, teológicas, versículos, tantas cosas, y me tocó a mí. Y yo no tenía muy bien cómo responderlo, desde todo lo que estaban diciendo los demás, porque me parecía hasta, casi quise tomarme los primeros minutos para refutarlo. Y recuerdo haber dicho, ¿saben qué? Lo que más me complica de finalmente la pornografía y la masturbación es que cosificamos a las mujeres. Y la utilizamos solamente como un elemento para nuestra satisfacción sexual personal, y solamente para ese camino. Di una respuesta súper diferente a todos los demás y todos quedaron así como qué raro, pero creo que hasta esa reflexión es súper profunda, es decir, cómo nuestra sexualidad hasta ha llegado a solamente cosificar a la mujer más que vivirla relacionalmente. Eso es patriarcado, eso es jerarquía de género, que la mujer sea una cosa del hombre, en función del hombre. Eso es patriarcado, eso es totalmente cierto. De hecho, el ejemplo que tú das es muy bueno. Se podría ahondar mucho más, porque igual las posturas sobre la pornografía, sí, yo, más que por una cuestión gráfica de la cosificación, mi drama con la pornografía es el tráfico humano. El tráfico humano que hay detrás de eso. Pornhub, que es una de las páginas más grandes, ha sido denunciada cantidad de veces, investigaciones tremendas en torno al tráfico humano. Y se salva por la ley, porque es casi un YouTube, es decir, se salva por la ley, pero en realidad la cantidad de tráfico humano que hay detrás de Pornhub, lo veía el otro día, es enorme, tremendamente. Sí. Y los hombres no. Entonces ahí está mi juicio más moral que la cuestión gráfica de cuerpos desnudos, porque al final el cuerpo desnudo en sí no es malo, es un cuerpo, la cosificación y el tráfico humano es el problema. Y esa
esa educación que es una no educación de la pornografía para la sexual. Es una no educación lo que hace la pornografía con los hombres. Y con mujeres también, valga decirlo. Porque te muestra una imagen posible, un acto posible, pero sin ninguna conexión emocional. Entonces, si recién hablábamos de las relaciones emocionales desde la carencia, imagínate el acto sexual desde la carencia, desde las carencias internas. Y ahí estamos entrando ya a temas de violaciones, en todo sentido. En todo sentido. No solamente, no estoy diciendo que los violadores solamente violan desde la carencia, no. Pero sí son personas muy carentes. ¿Sí? Sí son personas muy carentes. Entonces, imagínate un acto sexual de la carencia. Por eso, en las relaciones incluso de pareja y matrimoniales hay mujeres que se sienten violadas. Sí, hay novias que se sienten, oye, ridículo que estáis haciendo, ¿qué onda? No. Y son pololos, y son cristianos, y oye, no, y el otro está ahí, métele caliente, baboseándose. Pero no, ¿por qué? Porque hay una carencia con lo sexual también, afectivo-sexual o erótico-afectiva. Y eso tampoco se trabaja, o sea, por ejemplo, se ha satanizado tanto, se ha satanizado, ya que se ha satanizado tanto la cuestión de la masturbación, que en vez de educar el tema de la ya, está bien, si te masturbas, nadie te puede decir que no, porque siempre la gente cuando lo hace está solo, entonces no va a haber nadie que te diga, no lo hagas. No. Eduquemos la parte afectiva con uno mismo también. O sea, ¿cómo está tu relación contigo mismo? Porque también mucha gente utiliza la masturbación como una especie de antidepresivo cuando las cosas te están saliendo mal. Entonces, una escapada y una masturbación, y es como que hay cierto alivio. Se liberan endorfinas, se liberan un montón de cosas químicas que finalmente ayudan. Ayudan, pero no resuelven el problema interno, afectivo, o psicológico o emocional. Ahí yo creo que tenemos que trabajar harto. Entonces, serían así como ya después de todo lo que hemos hablado, soluciones para trabajar el problema de la violencia y el machismo. Número 1, desarticular, señalar y evidenciar esa masculinidad hegemónica. Hay que seguir haciéndolo. ¿Cómo? Ejemplo. En primer lugar, señalándola. ¿Qué es lo que es? Identificándolas, poniéndole nombre, adjetivos, todas estas cosas. Esto obedece a una masculinidad hegemónica que nos han vendido a lo largo, insisto, de todo nuestro proceso de crecimiento. Por eso decía señalarla, evidenciarla, denunciarla y desarticularla. Para eso hay que estudiar, hay que trabajar, hay que investigar, hay que tener conversatorio. Lo segundo es hacer un trabajo desde las iglesias, con nuestras gentes de las iglesias, un trabajo afectivo profundo. O sea, el trabajo de las emociones es totalmente importante, interesante a nivel familiar, personal, individual, colectivo, religioso también. Hacer todo un trabajo de la afectividad, ¿no? Fortalecer el mundo de la afectividad con nuestra gente. La educación la educación sexual y desaprender algunas cosas sexuales también, pero insisto, para que haya una educación sexual correcta o más amplia, mejor dicho, más que correcta, más amplia, tenemos que también desarticular esta masculinidad hegemónica que mucho de sexualización tiene. Lo que hablamos hace un rato, coitocentrismo. Y tercero, que yo creo que es muy bueno y que vamos a hacer con la fundación también, abrir espacios de diálogos para hombres. Los hombres, no todos, pero muchos hombres quieren hablar de estos temas, necesitan hablar de estos temas, buscan con quién hablar de estos temas. Y espacios no hay muchos. No hay muchos espacios seguros
donde puedan hablar de estos temas, porque imagínate, vaya un grupo, estás en un bar con tus amigos y están todos, no, o sea, es que yo salí con ella y lenguaje coloquial y me la tiré y después estoy con esta otra y maña o muy TikTok y el delicioso. ¿Y qué pasa con aquella persona, por ejemplo, que no te va a decir uno de estos amigos, o yo nunca lo he escuchado de un hombre decir, no, sabes que yo tengo difusión eréctil y es algo que le está haciendo daño tal vez a ese hombre, pero no lo va a decir en su grupo de amigos, porque los grupos de amigos le van a decir, loser, parecís del Colo-Colo, no, mentira son mis bromas del fútbol. No, fue una mala broma. Es que yo soy ñublense, club ñublense. Bien. Y hombres están buscando estos espacios para dialogar. O sea, hombres quieren desahogarse, hombres quieren trabajarse, pero no hay espacios o no hay muchos espacios para trabajarse. Temáticas que tengan que ver con hombres. Entonces, una solución es abrir estos espacios para que los hombres conversen entre ellos, para que los hombres se digan, oye, ¿sabes que yo, no sé, yo tengo este problema con mi cuerpo? No sé, pues no me gusta mi cuerpo. Hablemos de los cuerpos de los hombres y si es que de verdad tu cuerpo es un problema o no. Y hablemos de esas realidades, de la corporalidad, de los mitos del tamaño del pene, hablemos de lo que es el ex. Hablemos, los hombres necesitan un espacio para hablar de estos temas e ir resolviendo estos temas, trabajando estos temas y también cuestionarse. O sea, ¿en qué sigo siendo machista todavía? Buen punto. ¿Qué no? Se nos pasó la hora y voy a leer algunos comentarios bien rápido. A ver, partimos de Lorena Heavy, la centralidad del amor romántico, donde yo no pude llenar sus vacíos. Exactamente, algunos deditos para arriba, risa. Daniel Hernández, ¿cuándo hablan de la visión bíblica sobre los temas puestos? Daniel, partimos diciendo que no íbamos a hablar mucho de teología. Así partimos. Perdón si esperáis otra cosa. Pablo Andrés, ¿cómo lo han hecho en tu comunidad de fe? Buena pregunta. Y después le gustó tu broma del Colo-Colo. Y Avi dice, de construir para construir, darle el paso para avanzar como sociedad cristiana. Buenos puntos. ¿Qué no? Se nos pasó la hora súper rápido. Me comprometo para agendar otro live y poder seguir conversando. Tu último minuto de confianza para algún mensaje para la gente que nos está viendo. Último minuto de confianza para la gente que nos está viendo. Interrumpirse, chiquillos, chiquillas, sobre todo amigos hombres, interrumpirse no es malo. Tenemos que hacer una interrupción en nuestra vida. Tenemos que... y aunque creamos que lo hemos estado haciendo bien, o que no somos malos, o que no somos violadores, etcétera, esas cosas, es necesario hacer un stop y hacer una revisión. Revisémonos y porque hay algo que se llama puntos ciegos. A veces hay cosas en nosotros que no nos damos cuenta que están allí. Pidamos ayuda también. Pidamos ayuda a la gente de confianza, gente que sepamos que nos quieren, que nos aman, y digamos, ayúdame a revisarme. Yo quiero revisar mi masculinidad. Quiero ver si es que he sido violento o he tenido alguna conducta que haya sido destructiva o denigrante hacia alguna persona, principalmente hacia la mujer. Ayúdame a revisarme. Yo creo que sería un mensaje súper lindo dentro de nuestras comunidades cristianas. Ayúdame a revisarme. Buenísimo. Chicos, amigos, amigas que están ahí viéndonos, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarme en lo personal durante estos 4 días. Espero repetirlo porque a muchos les
les quedó con ganas de ahí estar. Un abrazo para todos, absolutamente todos. Que no, gracias enorme por estar el día de hoy, por compartir y por